Vamos a dar paso a la última mesa de la jornada, en la que están saliendo temas, la verdad, que realmente interesantes. Y esta mesa es la que le ha puesto el título de criterios a la hora de evaluar ambientalmente la viabilidad de los proyectos empresariales, lógicamente relacionados con las energías renovables. Y en esta mesa van a participar 3 expertos. La primera será María Ángeles López Lax, abogada especialista en Derecho Ambiental en el bufete López Lax Abogados en Cáceres, presidenta y fundadora de la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental, constituida en 1996, dedicada a promover y defender los derechos reconocidos en el Convenio Internacional de Aarhus. Promotora del proyecto Fundación Legal Natura, para la formación de abogados especializados en la defensa ambiental y formación de un turno de oficio. Cofundadora y coordinadora de la Red de Abogadas y Abogados para Defensa Ambiental, RADA. En segundo lugar, participará Juan Requejo Liberal, consultor de planificación, que ha dirigido numerosos planes de ordenación del territorio, de energía y desarrollo territorial en diferentes localidades y espacios en diferentes lugares. Y, por último, cerrará la mesa Ángel Sánchez, coordinador de Desarrollo Sostenible, director del Parque Natural de Cornalvo, Unidad de Evaluación Ambiental de Energías Renovables, participa en el Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad en la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Seguro que salen temas interesantes en esta cuestión y, para aprovechar al máximo el tiempo, pues, María Ángeles, tu turno. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, y toda la organización de este congreso, que me parece súper necesario y súper interesante, y además creo que tendrían que haber muchos más, porque con este no vamos nada más que para abrir boca. Hay mucho más para hablar sobre todo esto y se nos queda el tiempo muy escaso. Yo me voy a centrar en los problemas, en las dudas, en los conflictos que tenemos a la hora de aplicar el derecho ambiental en relación con la implantación masiva y acelerada de renovables que estamos viviendo y la Red Natura en particular. Y lo primero que me pregunté es, ¿cuál es el problema de la implantación de renovables en la Red Natura? ¿Es un problema o no? ¿O tenemos ya, con la legislación actual que tenemos y su correcta aplicación, el problema solucionado? Quise hacer una pregunta al Ministerio, al MITER, sobre cuántos plantas solares o instalaciones eólicas se habían aprobado y autorizado o estaban en funcionamiento o en tramitación, por lo menos, en Red Natura 2000. Y la pregunta me ha llegado justo antes de ayer, por lo tanto no la he podido meter en el PowerPoint. Si me la ponéis, creo que lo he pasado al equipo técnico, pero veo que todavía no está, o le tengo que dar aquí. Y si no, me la das y la leo. Vale, yo lo hice como asociación ACIMA porque se dedica fundamentalmente a hacer peticiones de información ambiental y a promover el acceso a la información ambiental. Me dirigí a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental. Dice, estamos preparando una intervención en el Congreso Ibérico, de paso aprovechaba para dar publicidad de este congreso, que tendrá lugar en Mérida, para lo cual necesitamos conocer la entidad e importancia del despliegue de renovables en espacios Red Natura o en sus proximidades, para lo cual les agradecería nos remitieran antes de dicha fecha, 20 de abril, información sobre los siguientes datos o sitios donde podemos hallarlos. Parques eólicos o fotovoltaicos autorizados y en tramitación que afecten directa o indirectamente a espacios comprendidos en la Red Natura 2000 en el territorio nacional, según su distribución por comunidades autónomas, si fuera posible, hayan sido autorizados por este Ministerio o por las comunidades autónomas. Declaraciones de impacto ambiental favorables y desfavorables de proyectos eólicos y fotovoltaicos comprendidos en la Red Natura 2000 en el territorio nacional, según su distribución por comunidades, si fuera posible, hayan sido formulados por este Ministerio o por las comunidades autónomas. Aquí incluso puede haber añadido otra pregunta que luego os contaré.
En el supuesto de que no se disponga, y esto ya me cubrí en salud porque me imaginaba que estos datos no estarían, en el supuesto de que no se disponga de dicha información, les agradeceremos que nos lo hagan saber, así como si piensan en algún momento llevar a cabo las siguientes determinaciones adoptadas en la resolución de 30 de diciembre del 2020 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Esas determinaciones las copio a continuación. Sobre los efectos acumulativos y sinérgicos. Para la consideración de los potenciales impactos ambientales de la acumulación de proyectos como criterio estratégico en la selección de emplazamiento, el MITER, juntos con las comunidades autónomas, deberá establecer un mecanismo para generar información objetiva, actualizada y autorizada sobre las instalaciones existentes y/o en tramitación en el territorio nacional, cuya difusión facilite a los promotores la toma de decisiones. Yo al ponente que va a cerrar esta mesa me gustaría que me dijera y me contestara, ya le formulo la pregunta, si en algún momento ha habido algún proyecto para llevar a cabo esta determinación de la Declaración Ambiental Estratégica. Y otra determinación sobre los usos del suelo. Se recomienda la elaboración de un banco de datos de ubicación de las instalaciones renovables construidas, aprobadas en trámite, en la sede de los órganos sustantivos que deban autorizar dichas instalaciones. Para ello, se solicitará a los promotores las coordenadas geográficas de las poligonales finalmente ocupadas, preferentemente en formato SIG. También se recomienda que aporten otros datos, como los usos del suelo afectados y la ubicación de otras instalaciones auxiliares necesarias para la explotación. La respuesta a esta solicitud me la mandarán tal. A ver, la siguiente. Esta solicitud la hice a través del correo electrónico del MITER, que es un correo electrónico justo para preguntas en relación con el convenio de Aarhus. A ver, ¿me puede subir, por favor, este correo hacia arriba para ver la respuesta? Así, para arriba. Es que es importante esto porque va a ser un poquito el resumen de la explicación que voy a dar luego. Bueno, este correo lo recibe, se remite al órgano que tiene que contestar, que es la Dirección General de Calidad, para conocimiento y efectos. Sigue, por favor, más arriba. También internamente hay otro correo que se remite, sigue más arriba. Y esta es la respuesta. Se ha recibido en la Subdirección General de Evaluación Ambiental correo electrónico solicitando recopilación. Bueno, no me alargo. Dice, por un lado, se traslada que en virtud del artículo 18 de la Ley 19/2013 de diciembre de transparencia, ojo, que yo le he solicitado en base a la Ley de Acceso a Información Ambiental, Ley 27/2006, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de información que, entre otras, soliciten información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Por tanto, no es posible facilitar la información. Es decir, lo que me están diciendo es que no tienen esa información. No tienen ese banco de datos que decía la Declaración Ambiental Estratégica que se debería haber hecho ya en el 2021, que fue cuando se aprobó el PENIAC. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 7.1 del Real Decreto tal, por el que se desarrolla la estructura orgánica, se establece que la estructura orgánica dice la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de competencia estatal y de evaluación de impacto ambiental son competencia de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Para mí, esto es una respuesta que no me dice nada, porque si yo le estoy diciendo cuándo piensan llevar a cabo esa directriz o esa determinación de la evaluación ambiental estratégica, lo que me vienen a decir es que eso lo que lo tiene que resolver es la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, que es a la que yo me dirigí. Sin embargo, me contesta la subdirección. Es decir, no me quieren contestar de ninguna manera. Gracias, por favor, ya me puedes poner la presentación. Tenemos un problema de transparencia impresionante. Bueno, yo llevo ya muchos años trabajando en esto, intentando que mejore, pero veo que cada vez las cosas se van complicando más. Como esa situación de partida de qué problema tenemos entre las renovables y la red Natura, pues no lo hemos podido conocer a través de la realidad, pues os voy a hacer una breve descripción
legislativa en la que de alguna manera se nos muestra cuál es el origen del problema. Partimos del 2018, del conocido Reglamento de Gobernanza, a partir del cual se tiene que aprobar los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y se pone, digamos, la velocidad máxima para llevar a cabo esta transición energética. Tenemos un decreto del 2320 en el que ya en el preámbulo se habla de la aluvión de solicitudes de producción de energía que están generando un cuello de botella que hay que solucionar, para lo cual se ponen plazos de caducidad, de forma que aquellos que no alcancen una autorización en un plazo determinado pues no van a poder tener el permiso de autorización de construcción. Luego tenemos la Ley de Cambio Climático que aprueba o que refleja el principio de no regresión en materia ambiental que ya en los tribunales se estaba aplicando, pero que aquí se reconoce que va a tener mucha importancia a la hora de compatibilizar el desarrollo de renovables y la implantación en espacio Rendatura. Y tenemos un último decreto que os he copiado un preámbulo que, como está tan chiquitito, no se puede casi leer, pero que os lo voy a leer. Dice, pese a estos factores limitantes, se refiere a aquellas limitaciones que habían habido en el decreto Ley 23 del 2020, se viene observando, ojo que estamos ya en el 2021, un crecimiento exponencial de proyectos renovables, en muchos casos desarrollados por empresas especializadas en las primeras fases de obtención de los permisos de acceso y autorizaciones administrativas, vendiendo los proyectos justo antes de la fase de construcción a fondos de inversión o empresas energéticas que son los que construirán y operarán durante su vida útil. Los cuantiosos importes que se pagan en el mercado por estos proyectos han generado unos incentivos poderosísimos para acaparar permisos de acceso a la red y tramitar carteras de proyectos de un tamaño muy superior al que el sistema eléctrico español puede asimilar. Hay proyectos por cerca de 150 gigavatios con permiso de acceso y conexión concedido, sumando los de trámite estatal y autonómico, mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge un incremento en torno a 35 gigavatios de potencia hasta el 2025 y próximos a 60 gigavatios para el 2030. Es decir, tenemos tal solicitud de permisos de autorización y construcción que triplican la planificación que tenemos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y para finalizar, a finales del año pasado, como a este problema se añade el problema de la guerra de Ucrania, pues se tiene que acelerar aún más la producción de energía de renovables y se adoptan medidas urgentes en un plan nacional que dé respuesta a las consecuencias económicas. En particular, en los artículos 6 y 7 se establecen medidas con unos procedimientos de autorización de renovables que limitan, como muchos de vosotros ya conocéis, la participación pública y la evaluación de impacto ambiental de muchos proyectos. Este último Real Decreto Ley ha salido casi paralelo a un reglamento de la Unión Europea que también persigue el mismo fin de una independencia energética para suplir los problemas de la guerra de Ucrania y establece un marco para aprobación acelerada de estos proyectos, pero temporal, durante 18 meses, que podría ser prorrogables, en el que se autoriza o se admite la posibilidad de eliminar procedimientos de evaluación de impacto ambiental y una evaluación incluso adecuada a especies del anexo 4 de la Directiva Hábitat, previa evaluación ambiental estratégica y zonificación en caso de necesidad de integración de las renovables y condicionado a medidas de compensación y restauración. Esto es lo que ha creado gran revuelo entre todas las organizaciones sociales porque estamos viendo que realmente se está poniendo en peligro aquí ya efectivamente la protección de la arrendatura. Además, se considerará que existe un interés general superior refutable, y lo remarco porque se puede refutar, es decir, no es principio iuris et de iure, como decimos en derecho, sino que puede ser combatido con muchas excepciones.
sin perjuicio de que se aplique el convenio de Aarhus y el principio de solidaridad. Me voy a detener un poquito aquí, aunque tengo que ir a una carrera impresionante para hablar de todo esto. Quiero hacer algún curso sobre este tema porque esto necesita bastante más desarrollo. Este reglamento parte de un presupuesto que en España no hemos hecho todavía. Es una zonificación en la que se establezcan las zonas adecuadas para la implantación de energías renovables. A lo más que hemos llegado nosotros es hacer unas meras recomendaciones sobre dónde no se deben poner. Cuando la Unión Europea lo que nos está diciendo es planifiquen ustedes dónde ponerlas después de una evaluación ambiental estratégica adecuada. Por lo tanto, para eliminar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental es preciso, en primer lugar, una planificación con una evaluación ambiental estratégica adecuada. Y mientras no tengamos esto, me parece muy riesgoso eliminar procedimientos de evaluación de impacto ambiental así porque sí. Principio de solidaridad. Esto tiene que ver porque, caray, si al final estamos produciendo mucho más energía de la que nosotros necesitamos porque la vamos a transportar, aquí el principio de solidaridad hace que nosotros aportemos a aquellos países que no la tienen. Pero esto, a mi modo de ver, según la ley del sector eléctrico, lo que nos dice es que la planificación de la red eléctrica, que de alguna manera determina la capacidad de producción, porque no se puede producir más de lo que la red eléctrica puede asumir, esta red eléctrica se ha de planificar conforme a las necesidades. Y las necesidades están previstas en una ley nacional en el ámbito nacional. Y yo me pregunto, ¿dónde está la ley que dice que hemos de producir más y soportar los inconvenientes de esa producción excesiva de energía más de la que necesitamos para poder exportarla? La ley del sector eléctrico habla de exportación, pero habla de convenios internacionales. Yo quisiera ver esos convenios internacionales, dónde se publican y dónde están. Todo esto estará por ver. Y por otro lado, también comentaros que la ley del sector eléctrico lo que hace es que la red se adaptará a las necesidades de demanda, pero de la demanda de los consumidores, no de la demanda de los productores, que es lo que estamos viendo actualmente. Vamos a seguir. Aquí llegamos al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que me lo he estudiado con mucho detalle porque he intervenido en un contencioso. Y este Plan Nacional Integrado, lo primero que tengo que deciros es que no se ha incorporado la evaluación ambiental estratégica al plan. Se aprobó el plan en diciembre de 2019, que era la fecha tope que nos ponía Europa para entregarlo a la Comisión Europea, y luego se aprobó formalmente un año más tarde, después de haber hecho la evaluación de impacto estratégica. Pero el proyecto aprobado finalmente en el 2021 es el mismo que se le envió a Europa en el año 2019, por lo cual no recoge las determinaciones de la evaluación ambiental estratégica. Y dice la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica y la Ley 21/2013 que las determinaciones de la declaración de impacto de la declaración ambiental estratégica se han de incorporar al plan. ¿Por qué? Porque tienen que ser obligatorias. Por lo tanto, una declaración ambiental estratégica cuyos párrafos anteriores os he leído que no se ha incorporado al plan es papel mojado, perdón. No sirve para nada esa declaración ambiental estratégica. Entonces, además de no haber hecho una evaluación ambiental estratégica del plan, que es lo que tenía que haber hecho, estableciendo determinaciones vinculantes sobre dónde y cómo y en qué condiciones se tenía que hacer este despliegue masivo de renovables, cuyo impacto territorial se reconoce y cuya afección a las especies, sobre todo de aves en cuanto a los eólicos, se reconoce como severa, se ha delegado al momento de autorización de los proyectos en concreto la evaluación de su impacto, lo cual nos lleva a evaluación de impacto ambiental de proyectos, pero no de los planes. Y podemos tener muchísimos proyectos hilados a lo largo de un territorio con una afección estratégica o territorial que desconocemos, porque a lo más que vamos a llegar a conocer es el impacto de cada parque en un entorno inmediato. Se comenta, y hubieron muchas alegaciones en trámite de información pública de la evaluación ambiental estratégica, que se tenía que hacer una planificación. El Estado remite esta planificación a la planificación de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, la planificación que han estado haciendo es muy dispar.
Por referirme a una, Extremadura, en la ley del suelo, lo que viene a decir es que los planes de ordenación territorial determinarán los lugares donde preferentemente se deberán instalar las renovables. Yo no conozco ningún plan territorial que así lo diga y aquí tenemos representantes de Administración que me pueden corregir. Es decir, no tenemos plan nacional que nos dé luz, ya que mi ponencia va sobre luces, sombras y conflictos, sobre luz sobre cómo y dónde instalar. En resumen, está al albur de cada promotor decidir dónde y en qué condiciones llevar a cabo este despliegue de renovables. Me he preguntado si existe obligación de planificar. Aquí hay algunos artículos que yo he ido recopilando de la legislación que más o menos se está manejando, de la que yo entiendo que sí habría una obligación de planificar. Y en concreto me voy a referir a la última, a la Directiva de Energías Renovables, en la que se dice que se debe garantizar la coherencia entre los objetivos de la presente directiva y el conjunto del derecho de la Unión en materia medioambiental, en particular durante los procedimientos de evaluación, planificación y concesión. Ya han salido en anteriores ponencias que tenemos un problema de planificación y los conflictos que se están generando son por falta de planificación y participación pública. ¿Que se podían haber evitado? Evidentemente, empezando por el PENIEC. Pero es que también tenemos la ley del suelo, que nos da algunas ideas y algunas luces a la hora de ver cómo interpretamos los escasos planes a los que agarrarnos para saber si la ubicación de las renovables es adecuada o no. Y yo quiero resaltar que el uso del suelo rural es un uso para renovables, que es un uso industrial, sería un uso excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Pocas ocasiones, pero estamos viendo municipios que el 20% se puede estar ocupando por renovables. Uy, por Dios, ya 2 minutos. Bueno, es que esto es tremendo. Tenemos una ley de Andalucía que llega a decir que el uso de renovables es un uso natural del suelo. Tenemos una zonificación ambiental que hizo el MITER en desarrollo del PENIEC, pero que simplemente son recomendaciones. Y tenemos un listado de autonomías. En unas se dice que en Red Natura no es posible instalar renovables, las he puesto abajo, Cataluña, Galicia, Navarra, Cantabria, y en las otras sí que se permite renovables. El PENIEC permite la instalación de renovables en Red Natura. Comunidades autónomas, unas sí, otras no y otras con condiciones. Pero es que tenemos una normativa de protección de la Red Natura muy clara y esta es una de las luces en que cualquier plan o proyecto se tiene que evaluar de una forma adecuada en el momento en que exista una apreciación de que pueda haber una afección a ese espacio. Los artículos 6 y 4 de la Directiva Hábitat seguro que todos las conocéis y me voy deprisa. Pero sí me quiero detener un poquito en las fases de una evaluación ambiental de un proyecto, un plan que pueda afectar a la Red Natura. Hay una fase previa de evaluación, determinar si puede haber afección o no. Si resulta que puede haber afección, entonces se lleva a cabo una adecuada evaluación que tiene que llevar a la convicción de que no va a haber un riesgo de afección a la integridad de ese espacio. Y si tras esa evaluación adecuada resultara que existe afección, se habrá de justificar que no existe otra solución, razones imperiosas de interés público y medidas compensatorias que se habrán de comunicar. A mí una pregunta que me hubiera gustado hacerle y le voy a hacer al MITER es: ¿alguna vez en España se ha remitido a la Comisión Europea un proyecto o una declaración de impacto ambiental en el que se contemplen medidas compensatorias de este artículo 6.4? Seguramente que no. Todas las declaraciones de impacto ambiental. ¿Sí? Fantástico. ¡Ay, qué alegría me has dado! Bien. Las directivas de evaluación de impacto ambiental permiten compaginar la evaluación adecuada de la afección a la Red Natura dentro de los procedimientos ordinarios de evaluación de impacto ambiental, siempre que se respeten los principios,
Pero yo lo que veo es que hay un conflicto a la hora de haber integrado estos procedimientos en nuestra actual Ley de 21/2013. Porque aquí se está hablando, por ejemplo, de compensación de efectos residuales, cuando en realidad, cuando hablamos de red Natura y de una evaluación adecuada, lo que tenemos que compensar, lo que tenemos que compensar es la afección a esa integridad. Voy a terminar con unas cuestiones. Yo veo difícil esa integración y veo que no es adecuada, y en alguna ocasión espero poder plantear una cuestión a la Comisión Europea sobre la mala aplicación. Otra cuestión, la utilidad pública. A la hora de justificar la utilidad pública, cuando tenemos tanta oferta y posibilidades de producción, pues yo lo veo muy cuestionable. Y también la utilidad pública sería un tema a contemplar. Voy a terminar aquí son unos ejemplos en que yo digo que no se han integrado bien la Directiva Hábitats en la evaluación del impacto ambiental como soluciones de los conflictos que hemos estado hablando aquí bastantes. Yo creo que hay que aplicar de forma correcta y ser más escrupulosos en lo que establece la Directiva Hábitat. Fijaros que la Ley del Sector Eléctrico habla de procedimientos extrajudiciales para la solución de conflictos, pero habla de conflictos entre los productores. ¿Por qué no lo pedimos que se hagan también entre productores y afectados? Pero es que la directiva, precisamente última de renovables, también dice que se facilitarán procedimientos sencillos para la resolución de conflictos. Esto es una apuesta que a mí me gustaría que se iniciara y que en las conclusiones del Congreso figurase, ¿no? Que se articulen procedimientos de solución de conflictos. Y sobre todo, para solucionar conflictos no hay nada como aplicar todos los derechos del convenio de Aarhus, de transparencia, acceso a la información y participación pública. Siento no haber podido extenderme más, pero es lo que hay. Gracias. Muchas gracias. Tu turno, te doy el poder. Hola, buenas tardes. Paco, por favor, vigílame, soy peligroso, tú me sacas y me sacas como subes y me echas cuando te lleve 13 minutos. Soy Juan Requejo, ya lo dijo antes Pilar. Vamos a ver, el Congreso yo creo que clarísimamente habéis acertado lleno en ADNEX, organizándolo, planteándolo, muy buena los planteamientos de las mesas y los ponentes, y que lo que pasa es que yo supongo que está todo el mundo diciendo nos gustaría discutir esto mucho más, o sea que os doy unas enormes felicitaciones y gracias, y a ver si encontramos otro formato donde hagamos seminarios, discusiones, agotar el tema, ¿no? Agotar el tema, porque aquí vamos a brochazo y cuesta mucho, pero por lo demás, genial. Bueno, por favor, la presentación, no sé si tengo yo que dar algo. Bueno, el tema es para mí que no podemos hablar de un estudio de impacto ambiental, de un proyecto, sin que, aunque parezca de perogrullo, tengamos muy claro de todas las crisis que están asociadas a la gran crisis global, ¿qué podemos destacar? Yo, en particular, destacaría estas crisis globales para poder entender luego el caso concreto de un proyecto en el que intervenimos. Por supuesto, la crisis climática, ni mencionar, tenemos poco tiempo, que no es la misma que la crisis energética, porque supongamos que tuviéramos un sistema energético que empieza a tener problemas estructurales de aprovisionamiento y no estuviera generando un desequilibrio global del planeta en términos de acumulación de gases de efecto invernadero. Tendríamos una crisis energética. Luego hay que resolver la crisis energética y también la climática. Tenemos una crisis de biodiversidad, todas vinculadas entre ellas, pero son distintas. Y yo, el resto que hay, donde por supuesto está la del agua, está otras muchas, meto la crisis alimentaria, por muchas cosas que estamos hablando. Gran parte del suelo agrícola que estamos hablando de ocupar está totalmente vinculado al sistema tecnofósil
que es el mismo fundamento que está en crisis en el conjunto del planeta. La inmensa mayoría de la producción que hay ocupada por fotovoltaicas se integra en un sistema alimentario global. Esa alimentación no es de proximidad, no está alimentando a los del pueblo de al lado, puede dar más o menos empleo, que es muy poco. La mayor parte de las fotovoltaicas están yendo a secano cerealístico y genera en estos momentos muy poco empleo porque está totalmente agroquimiquizado y tiene mucha mecánica y mucho combustible fósil. Luego, bueno, eso dejémoslo claro. Ahora luego hablemos de lo que queramos, pero no estamos hablando de unas fotovoltaicas que están ocupando un suelo agrario del siglo XIX. Es un suelo agrario del siglo XXI donde no trabaja la gente ya, antes quien intervino, no hay casi nadie trabajando. Trabajo mucho en Castilla y León. Antes de que empezaran las fotovoltaicas ya estaba desertizado. Luego no han sido las fotovoltaicas. Realmente es un proceso que tiene otras raíces, ¿no? Y hay que tener en cuenta estos procesos, estas grandes crisis, porque forman parte del problema. Como digo, todo esto al final nos lleva a una dialéctica entre impacto global e impacto local. De la crisis de biodiversidad creo que se ha venido hablando en el Congreso suficientemente, pero yo quiero plantear una cosa. Esto es ciencia. Ruiz Trillo y Ferrer Bonet, junto con otros muchos investigadores, han puesto de manifiesto que durante muchos años para nosotros biodiversidad era lo que veíamos, las plantas y los animales. Está clarísimo hoy en ciencia que la mayor parte de la biodiversidad es microbiológica, que cuando hemos dispuesto de capacidad de ver lo que hay en el suelo que estamos diariamente esterilizando con nutrientes y con agroquímicos, estamos atacando a los fundamentos de la biodiversidad. Eso no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta fases superiores del ecosistema, pero la biodiversidad está fundamentalmente en el suelo, según este tipo de trabajos. Y una parte va conmigo a todos los lados, que es mi microbiota, que va conmigo, nos llevamos estupendamente y vamos a todos los lados y yo con mis microbios, con todos mis protistas, mis bacterias, he llegado a unos acuerdos simbióticos y funcionamos estupendamente. Lo mismo con el suelo. Luego, esto es un tema que hay que tener en cuenta. Si estamos hablando de biodiversidad, lo primero es saber qué está pasando con los miles de hectáreas, las 12 millones de hectáreas de cultivo que hay en España, en su inmensa mayoría, menos 545.000 que están en ecológico y ponles otras 100.000 en manejo orgánico no certificado, el resto está totalmente metido en el sistema tecnofósil con aplicación agroquímica, mecánica y energética. Luego, este es el punto de partida cuando hablemos de qué suelo estamos ocupando. Pasa. Oye. ¿A dónde? Ah, es que a no sé quién. Perdón, yo estoy apuntando a la... No sé a quién. Ya. Vale. Esto es un tema... Ahora. Hoy, no, este. Si hablamos de planificación del territorio, lo que tenemos que recordar es que durante décadas hemos sacado la energía del territorio porque era de origen fósil. Pero cualquier revisión de la historia nos demuestra que en el territorio han convivido desde hace 8 o 10.000 años, desde el Neolítico, la organización del territorio para satisfacer funciones básicas como son gestión del agua, el alimento y la energía. Václav Smil, en un libro maravilloso donde va recorriendo cálculos muy precisos, nos demuestra que en el momento culminante de la economía orgánica de Estados Unidos antes del fósil, el 25% de las tierras cultivadas se dedicaban a forraje para alimentar a los animales de tiro que cultivaban para el alimento de las personas. Es decir, el 25% del suelo cultivado tenía una función energética. Luego, no lo veo nada claro cuando escucho hablar que la energía renovable es un intruso en un mundo de producción de alimento para el sistema alimentario global. Me chirría mucho. Tanto tenemos que tener en cuenta en el cambio de modelo de la planificación energética, de la planificación territorial, que en el territorio debemos de incorporar y hacer compatible la gestión del agua, el cultivo de alimentos, la energía y qué duda cabe en la medida que utilizamos materiales, sea para construir nuestros edificios, sea para lo que sea, también la extracción. Que da mucho asquito, pero es una realidad como un templo.
O lo hacemos nosotros o lo traemos de África. Luego también hay que tener en cuenta en nuestra planificación territorial de dónde salen los materiales. Por ejemplo, este es un esquema del sistema energético de Euskadi que hemos hecho nosotros y veis cómo en la energía primaria está absolutamente carbonizada, está totalmente dependiendo del fósil. Modificar este sistema energético a un sistema energético menos dependiente del exterior y del combustible fósil es una tarea hercúlea. De verdad, hemos hecho cálculos por todos los de tamaños y de todos los tipos. La prioridad absoluta es el autoconsumo. Yo diría que antes del autoconsumo, como ha dicho algún ponente, la comunidad energética local. Estoy totalmente de acuerdo. Pero nos quedamos cortitos, muy cortitos. Los autobuses no se mueven eléctricos, no se mueven con esas fuentes, no se mueven la cantidad de servicios que no tienen capacidad de resolverse vía autoconsumo, no se resuelve las industrias transformadoras, o podemos renunciar a la industria. Pero claro, yo trabajo para Euskadi y me dicen, wow, Juan, piénsatelo 2 veces antes de decir que no queremos industria. Luego, necesito sistemas de producción que se integren en las redes y tengan la misma lógica que las redes. Por tanto, cambiar este sistema es el objetivo, independientemente de la prioridad que puede suponer, por todos los argumentos que habéis dado, el autoconsumo individual y el colectivo, ¿no? Para hablar de esto, entonces, parto de la base de que necesito grandes plantas que... Venga, a que era allí. Grandes plantas que se integren en el sistema. Pues no. Hay algo aquí que no... Vale. Y aquí viene el problema de la planificación territorial. Es obvio que yo defiendo una planificación territorial que integre alimento, agua, energía, extracción de minerales, otras funciones del territorio. Y que además se reconvierta a una visión de autosuficiencia conectada y de proximidad. Proximidad en el alimento, en el agua, en la energía, etcétera. Luego, es para mí el mismo planteamiento, cambiar de producir alimento para un sistema alimentario global a redosificarlo y meter más agricultura de proximidad. ¿Por qué? Pues por un tema de agotamiento de recursos, incremento de costes, tendría que desarrollarlo, pero creo que nos entendemos sobre ese principio, ¿no? Y luego un tema muy importante en planificación territorial, la relación entre metabolismo y funciones territoriales. Si trabajando como he estado, estoy todavía en Euskadi, para una de las zonas más ricas de Europa y con mayor consumo energético, pero eso sí, rodeado de muchísimos bosques y de muchísimas plantas con clorofila soportadas por troncos leñosos, me encuentro con que la principal producción en peso de Álava Central no son los Mercedes ni las patatas, sino que es el CO2, resulta que tengo un problema en el equilibrio entre metabolismo y funciones territoriales. O sea, ¿cuál es mi misión? ¿Desarrollar clorofila? ¿Nuestra visión ambiental es clorofílica? Cuando yo estoy rodeado de especies leñosas de cierto porte, ¿estoy en el más alto nivel de calidad ambiental que me puedo imaginar? Lo dudo. Mis análisis, en lo que estamos hablando, no van por ahí, ¿no? Entonces, venga, que me van a dar ya, me van a echar, claro, lógicos, pero es que pierdo muchísimo tiempo con esto, no sé por qué. A ver, Juanito, ¿hay algo que hago mal? Vale, me salto esto. Bien, hay un tema que para mí es muy importante en los estudios de impacto ambiental, que es que pasemos del impacto por elementos a la evaluación ecosistémica. Y esto, Ángel, nos va a costar muchísimo, porque nos ha costado mucho trabajar por matrices de impacto, porque si afectamos a esta especie, a este hábitat, porque era la manera simplificada en que parecía que podíamos trabajar y llegar a conclusiones. Creo que es ya impostergable, urgente, trabajar con visiones ecosistémicas y una biodiversidad que integre el suelo, por ejemplo, del cual tenemos poquísima información. Entonces, claro, si yo con 50 hectáreas que ocupo de fotovoltaica le estoy dando una oportunidad a ese suelo a que protagonice una regeneración de carácter complejo de hábitat ecosistémica espectacular, eso lo hemos visto, que si no echamos herbicidas, eso sucede, que dice, por fin dejan de echarme agroquímicos y nutrientes, entonces ¡flap!, florece y pega un brinco tremendo. Entonces, claro, cuando estamos diciendo que afectamos mucho a la biodiversidad con las fotovoltaicas, me entran dudas. Creo que hay que utilizar
toda la necesidad que tenemos de resolver las grandes crisis para operar de manera muy inteligente y con mucha capacidad de intervención para resolver todo lo que el sistema tecnofósil ha desmontado en el territorio. Y tengo que decir una cosa antes de terminar, para cumplir el tiempo. Tenemos un problema con la planificación territorial, y es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado repetidamente sobre el hecho de que en España la ordenación del territorio es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y, sin embargo, la red eléctrica es un sistema peninsular y ahora ya con las Islas Baleares y Ceuta integrado. No se puede hacer planificación territorial por partes, lo puedo asegurar. Es un auténtico dislate lo que está pasando. Las comunidades autónomas van a Madrid y, en condiciones de opacidad, dicen la energía renovable que ellos querrían tener. Pero al mismo tiempo luego vuelven y declaran a la prensa que no están dispuestos a soportar la energía renovable que nosotros no consumamos. Bueno, entonces no estamos dispuestos a soportar cultivar los suelos porque luego lo comen los alemanes. Yo no acabo de entender esto. O sea, es decir, cultivamos cosas para vender a los alemanes, pero no podemos producir energía para vender, para que se integre en el sistema peninsular. Algo se me escapa. Parece como si la producción de energía fuera, como dicen algunos, un sacrificio y el cultivo de alimentos una fiesta y un banquete. Pues no lo acabo de entender. La verdad, si analiza uno la historia, eso no es así. Y, por tanto, creo que necesitamos resolver un problema constitucional, que es que se puede hacer de manera compartida una planificación territorial energética de la misma escala que el sistema eléctrico. Y entonces podemos entendernos y podemos hablar. Si no, no va a funcionar. Y, hablando de los estudios de impacto ambiental, creo que hay que plantearse el cambio radical si tenemos una planificación en los efectos sinérgicos. Si no los hubiera, simplemente cito un plan que hicimos hace 15 años, termino, en la Janda, donde planteábamos que la planificación eólica lo hacíamos por sectores de programación. Entonces obligábamos a todos los promotores a ponerse de acuerdo y a compartir líneas, compartir estructuras de transformación y hacer estudios de carácter de impacto ecosistémico y de paisaje conjuntos. Luego no teníamos problema con la sinergia, es que ya planteábamos que de entrada había una acción conjunta, como hacemos con el urbanismo. No decimos que cada cual se haga una casa en la ciudad y que ya veremos cómo las unimos, sino que hacemos una planificación, establecemos calles, establecemos sistemas comunes y cada cual se tiene que agarrar a ellos. Nada más, muchas gracias. Alguna cosa queda, como esta de los operadores, que hay que cambiar su planteamiento, alguno lo ha dicho, y los operadores son responsables de integrarse en el mundo rural de una manera totalmente proactiva y, por tanto, fomentando un desarrollo rural de carácter endógeno que contribuya a resolver los problemas de despoblamiento. Nada más. Muchas gracias. Sí, tengo presentación. El ordenador no, tengo presentación, ¿no? Sí, pero lo otro es para luego, ¿vale? Lo otro es para luego. Pero la ponen ellos, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Agradecer a DNES y al Consejo Ibérico el pedazo de congreso que han organizado en un momento muy oportuno donde vamos a escuchar muchas voces muy distintas y ojalá la Administración seamos capaces de aprender de lo que tenéis que contarnos. Yo voy a intentar contaros lo que hacemos en Extremadura. Uno de los hechos diferenciales más importantes ha sido que en junio del 2018 la Junta de Extremadura crea una unidad específica de evaluación de impacto ambiental de energías renovables. Un hecho único en Europa, por no decir mucho más allá. Y pone al frente a una persona que soy yo, técnico en conservación de la biodiversidad. Dos hechos un poco chocantes, por decirlo de alguna manera. Somos una unidad muy ágil, tan ágil que hoy traigo en 7 horas una evaluación de impacto ambiental, una día, para Puri. Me ha encantado lo que has dicho esta mañana, pero te doy una día negativa a poner molinos aerogeneradores en las autovías, en Extremadura por lo menos, porque los milanos reales en invierno y los milanos negros
en primavera-verano utilizan las autovías buscando animales muertos. Sería un drama si ponemos los aerogeneradores en las medianas de las autovías. Y con ello solo quiero decir que la presentación, por favor. Ahí. Con ello solo quiero decir que hay que meditar las cosas muy bien, que hay que evaluar los proyectos, que traigo el resumen, que son las conclusiones. Hay una planificación estratégica, energética y territorial urbanística que limitan el desarrollo de renovables. No puede haber renovables donde no haya una subestación de red eléctrica, a una cierta distancia. Además, hay una planificación que no es estratégica, ahora la vemos en detalle, que es la de Red Natura, y otra, la de infraestructura verde y conectividad, que está a punto de ver la luz y que se lleva trabajando en los últimos años. Eso nos ha permitido hacer un análisis de la biodiversidad con más información como ha habido nunca. Y las conclusiones, en el 8% de Red Natura no hay valores de biodiversidad por los que se declara no hay elementos claves por los que se declara la Red Natura. Y el 54% de la biodiversidad está fuera de la Red Natura, porque la Red Natura da cobertura a una serie de especies, elementos claves, ¿vale?, de las directivas, anexo 1 de la Directiva de Aves, anexos 1, 2 y 4 de la Directiva de Hábitat. Pero hay mucho más, la biodiversidad es mucho más. Lo que ha dicho Juan, las interrelaciones entre especies, la biodiversidad funcional, esa no está en ninguna directiva, ¿de acuerdo? Pero se tiene también en cuenta. Para el desarrollo de las renovables hemos contado con un procedimiento, la evaluación de impacto ambiental. Hemos contado con la mejor información ambiental que ha habido jamás y hemos utilizado dos herramientas: mapa de capacidad de acogida a plantas solares fotovoltaicas y mapa de capacidad de acogida a parques eólicos, documentos que no son una evaluación ambiental estratégica, son herramientas de trabajo. Con eso hemos desarrollado se han evaluado una serie de proyectos de plantas solares fotovoltaicas, de parques eólicos, y en la fase de funcionamiento, que es donde estamos comenzando ahora, el objetivo en las plantas solares fotovoltaicas es generar la mayor biodiversidad posible, la que sabemos que es. Hay otros autores que tienen otras biodiversidades. Y en los parques eólicos, que la mortalidad sea la mínima posible, ¿vale? Continuamos. O entro ya en lo que es realmente la presentación. Ese era un poco el resumen. Tenemos la planificación eléctrica. María Ángeles ya ha citado el reglamento el 2577 para acelerar el despliegue, hablando de una regresión en la normativa, de quitar la evaluación de impacto ambiental, de zonas para implementar las renovables directamente. Va a haber el impacto de un proyecto no depende del proyecto, sino cómo se desarrolla el proyecto, cómo se explota luego el proyecto. Luego vamos a ver los ejemplos. Ese mapa que estáis viendo es la planificación eléctrica, las bocas que tiene el sistema eléctrico para poder evacuar, y eso condiciona dónde se van a instalar las renovables. Eso viene de una evaluación ambiental estratégica que se hizo en el año 2021, al igual que la evaluación ambiental estratégica que regula la ordenación urbanística, al igual que la evaluación ambiental estratégica que regula el Plan Extremeño de Energía y Clima. Luego, Red Natura y la estrategia de infraestructura verde tendrán información pública únicamente, y todo se ha tenido en cuenta. Bien, ¿qué datos estamos utilizando para tomar estas decisiones? Como os digo, los más precisos y completos que ha habido jamás. Censos desde 1980 hasta el 2023, radioseguimiento, cada día generamos miles o cientos de miles de datos de posicionamiento, 74 sisones, 60 gangas, 30 alcaravanes, 72 cernícalos, etcétera, etcétera. Campañas de conservación de aves esteparias con una amplia participación social. Casi todas las ONG de Extremadura están trabajando en obteniendo información que se retroalimenta el sistema de los mapas de capacidad que vamos a ver a continuación. Las medidas compensatorias
como compensación de impactos residuales, también alguna como compensación del artículo 6.4, la carretera Cáceres-Trujillo, que también generan información que sirve para retroalimentar el sistema. Estamos con un montón de proyectos, incluso relaciones depredador-presa, cómo le afecta un nido de águila imperial en una zona llana a los sisones y eso que tiene que ver con su dinámica, mortalidad, etcétera, etcétera. Trabajamos con 15 universidades. Estamos trabajando en estos momentos. También con otras administraciones estamos empezando los primeros pasos para coordinar y exportar nuestro sistema a lo que está haciendo el Ministerio y el resto de las comunidades autónomas. Más proyectos de investigación, bibliografías, etcétera, etcétera. Va un poquito lento. En las dos especies más sensibles frente al desarrollo de plantas solares fotovoltaicas, la butarda y el sisón, hemos seguido dos estrategias en analizar la información que tenemos. En el caso de la butarda hemos hecho una tecnología que se llama favorabilidad con la Universidad de Extremadura. Es meter todos los datos, analizar dónde están y ver cuántos sitios hay en el resto de Extremadura similares a donde están las butardas. No solo es dónde están, sino en cuánto hábitat podría estar. En el sisón es mucho más preciso y complejo. Con 21 millones de registros de datos de sisón, se han tomado 21 millones de datos fuera de esos registros y se ha comparado una serie de parámetros. Va un poco lento. Vale. No me paro mucho porque no tengo tiempo. Utilizando la información de 3 satélites, nos han dado información de los últimos 8 años de esos 42 millones de puntos y se han tomado variables ambientales. Nos ha explicado lo que necesita el sisón, de acuerdo con dónde está, y cuánto hay en Extremadura similar a donde están los sisones. Es decir, no su hábitat de distribución, sino su hábitat potencial. ¿Dónde podrían estar en el caso de que hubiera una hipotética recuperación? Vale, toda esta información nos da y nos muestra los efectos del cambio climático. Es un poco... Joder. Está ya por la tarde. Yo lo entiendo, estaréis cansados también, además de la tecnología. Bueno, fijaros en los 3 planos: periodo reproductor, periodo post-reproductor, el verano, y la invernada. En azul, cuanto más intenso, mejor la idoneidad del hábitat para el sisón. Y se va degradando hacia el rojo son que no tiene. Fijaros cómo en primavera están en sus cantaderos de reproducción, cómo en verano se nos mueven a los regadíos porque es el único sitio donde hay algo de verde, teniendo en cuenta que los sisones son herbívoros y les gusta comer verde. Entonces, algunos se nos van a Burgos, a Valencia, otros se nos quedan aquí, otros se nos van a los regadíos. Es decir, que no solo se tiene en cuenta los cantaderos, sino todo su ciclo anual de reproducción. En el trabajo de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica se ha metido toda la información conocida de biodiversidad que hay en Extremadura. La que no está publicada o la que no tenemos acceso, esa no se ha podido considerar. Se han analizado los corredores, la interconexión, la conectividad. Se ha tenido en cuenta. Con toda esta información, teniendo en cuenta el capital natural, como decía Juan, que existe ahora mismo en el campo, los servicios ecosistémicos que nos genera ese capital natural, el agua, el paisaje, la erosión, etcétera. Con todo esto hemos hecho un mapa de capacidad de acogida poniendo 9 factores: la orografía, hidrología, espacios naturales protegidos, vegetación de mayor interés, hábitat de interés comunitario, bifauna crítica, patrimonio cultural, paisajes protegidos, etcétera. Vale. Estos 9 factores se han valorado entre 0. A cada uno se le da entre 0, que es la máxima capacidad de acogida a renovables, y 10, que es nula capacidad. Pero además, los 9 factores se han ponderado. Lo hemos ponderado artificialmente. Es decir, ¿cuáles son los factores de mayor peso a la hora de poner una planta solar fotovoltaica? Que no haya aves esteparias. El primero, pues de los 100 puntos, eso vale 60. A continuación, que no haya un hábitat de interés comunitario que pueda verse afectado. Ya que le dé para atrás le cuesta. Pero bueno,
Avanzo. Vale. Con esta mezcla entre la capacidad y la ponderación, para cada píxel de 25 por 25 metros nos sale un valor, y ese valor es el que se representa en el mapa. Vale. Para el parque eólico, la metodología es la misma, pero se utiliza distinta valoración. Entra en juego los quirópteros, entra en juego los vuelos de las aves necrófagas. Hemos utilizado un estudio que está en fase de publicación sobre 178 buitres leonados que se han embarcado en toda España y se han excluido, las zonas de exclusión son distintas, las cepas quedan excluidas, 5 metros de refugio de quiróptero, 4 kilómetros de vertedero. Son criterios que si los cambiamos, cambia el color del mapa, ¿de acuerdo? Con estas herramientas nos hemos ido a la evaluación de impacto ambiental y lo más útil que hemos tenido ha sido las consultas previas. Y las consultas previas es con estos mapas de capacidad los promotores nos dicen, aquí, ¿qué opináis? De ninguna manera. Él tiene dos caminos, lo deja o sigue. Si sigue, se va a encontrar un negativo. Si lo deja, cambia el sitio, busca una alternativa, etcétera, etcétera. Documento de alcance y predicción de valores naturales son otros dos procedimientos que están a disposición. Vale. Y la evaluación de impacto ambiental, donde el promotor presenta una serie de documentación, se revisa, se saca información pública, se da la participación pública de un mes. Con el resultado de la información pública se le vuelve a dar traslado al promotor para que la integre obligatoriamente en el proyecto, con consecuencias de cambiar el proyecto, no cambiarlo, etcétera, etcétera, y tiene un año de validez y comienza la fase de la evaluación, ¿de acuerdo? Ahí empieza el análisis técnico del expediente, donde ya un técnico en concreto ve la afección a la biodiversidad, al suelo, a todos los factores, saca la guía, ¿de acuerdo? Tanto en fotovoltaica como en parques eólicos, con distintos criterios. Fotovoltaica, el primero es el de aves esteparias. En parques eólicos, pues lo primero son los quirópteros, las aves planeadoras, colonias de buitres, etcétera, etcétera. En función del mapa de capacidad y en función de lo que ha presentado y de la información que tenemos con radioseguimiento, y el radioseguimiento es muy heterogéneo. Esos datos que tenéis ahí de radioseguimiento es un alimoche invernante en la zona de Aceuche que vive en un parque eólico en Cantabria, entre Cantabria, Asturias y Castilla-León. ¿Vale? Y, bueno, en la fase de construcción, pues lo que hay limitaciones temporales para tratar de evitar que haya daños y en la fase de explotación sí que quería contaros lo de las líneas eléctricas. Os enseño las fotos por lo menos, ¿vale? Ahí tenéis una línea de 400 kilovoltios de 70 metros de altura que está metida en la zanja que Teresa nos enseñaba esta mañana, la foto de que vaya en una zanja de 2 por 1 metro. Imaginaros el avance. Teníamos poco tiempo, francamente, y hemos metido mucha tralla. Vale, aquí veis un caso concreto de una línea ya soterrada de 220 y 30 kilovoltios. Y quiero llamar la atención a los servicios ecosistémicos que prestan las grandes líneas. Eso es un territorio de una águila pericera que tiene el nido en el tendido y que su hábitat crítico es el propio tendido en sí. Un águila imperial, un alimoche, etcétera, etcétera. Este es uno de los, creo que de los frentes de batalla que en los próximos años vamos a tener que acometer con mucha seriedad toda la sociedad, que es luchar contra los tendidos eléctricos, que son los verdaderos causantes de impacto, de mucho mayor impacto que una planta solar fotovoltaica. Con los tendidos hay que comenzar, se puede soterrar, han cambiado ya el esquema del soterramiento, ha cambiado mucho. Hoy ya soterrar es mucho más barato, un poquito más caro todavía que hacer la aérea, pero claro, no hay color, a que esté debajo tierra sin problema. Y solo quería enseñaros una diapositiva más. En la fase de explotación, ¿vale? Un resumen de trabajo de seguimiento en 20 plantas en Estados Unidos, donde analizan el impacto de las plantas solares fotovoltaicas sobre los servicios ecosistémicos que genera el capital natural. Han medido 4 parámetros.
el número de polinizadores, el número de el CO2 que captura el suelo, la erosionabilidad y la retención de agua. Y compara 3 sistemas: el medio agrícola ganadero adyacente, una planta que se gestiona con sobrepastoreo tipo césped, es decir, hay un sobrepastoreo que es como tenemos toda la península ibérica, y la tercera con exclusión del pastoreo en primavera, que es el naranja. Fijaros el número de polinizadores, cómo se dispara cuando hay flores en primavera, algo absolutamente normal. La fijación de carbono en el suelo, cómo multiplica a los otros 2 sistemas. El riesgo de erosión es mucho menor en una planta con flores, con plantas con esa gestión de no sobrepastoreo. Y, por último, la retención de agua se dispara. Es cómo en las plantas se genera biodiversidad si se gestionan adecuadamente. Eso sí, siempre que estén puestas donde deben estar y no donde no deben estar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, la verdad es que han salido temas de los que podríamos estar hablando varios días, inclusive desde participación, legislación, planificación territorial en todos los sentidos, los estudios científicos tan necesarios, lógicamente. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, por alusión, porque María Ángeles sí le había comentado un par de cosas a Ángel durante la intervención de ella. Sí, tiene que ser algo muy conciso para luego poder hacer participar, que tenemos aquí algunas cuestiones, ¿vale? Gracias. Solo era recordarle que sí que hay una declaración de impacto ambiental de un proyecto que es la autovía Cáceres-Trujillo. Creo que es del 2009 la declaración de impacto ambiental, y por afección a la cepa de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuente tuvo medidas compensatorias por el 6.4, que nosotros sepamos en Extremadura es el único caso. Fueron, creo que son 10 millones de euros y se utilizaron para comprar 2 fincas en los Llanos de Cáceres y para ejecutar medidas que desarrollaron los propietarios en una convocatoria de ayudas de mejoras de cubiertas para cernicalo-primilla, reservas para aves esteparias, etcétera, etcétera. Luego hubo otro proyecto que era la autovía, la A66, a la altura de Cáceres, que también afectó, pero creo que finalmente esa no tuvo medidas. Pero la de Cáceres-Trujillo con total seguridad, y te envío la declaración para que la tengas, ¿no? Sí, bueno, nada, una cosilla solamente, que es decir unos datos que para mí son muy importantes. La superficie agraria útil española lleva años perdiendo dimensión por abandono. Hemos perdido 1,5 millones de superficie agraria útil por abandono de cualquier tipo de uso productivo. ¿Cuánto ocuparían las plantas fotovoltaicas que nos están angustiando? En el mejor de los casos, 66.000 hectáreas. Estamos comparando millones de hectáreas con 66.000. ¿Eso quiere decir que hay que bajar la guardia? De ninguna de las maneras. O sea, todo... De verdad, no es porque esté con vosotros ahora aquí, que los que me conocéis sabéis que tengo poca afición al halago fácil, pero todo el apoyo al trabajo que hacéis en los distintos ámbitos de defensa, de la calidad, del estímulo, de Ecologistas en Acción y toda la gente que trabaja en esto. O sea, no bajemos la guardia, pero cuidado, hay veces que se afirman cosas que yo me espanto. ¿Cómo que nos vamos a quedar sin agricultura? ¿De qué agricultura estamos hablando, como he dicho? ¿De la que está esterilizando todo el suelo de España? Y estamos hablando de millones de hectáreas frente a 66.000 que en el mejor de los casos ocuparía. Y por eso, termino, nosotros en los planes de ordenación del territorio que estamos haciendo, ahora estamos haciendo uno en País Vasco, 2 en Andalucía, hemos introducido un concepto que llamamos coeficiente de saturación, que es definir previamente qué zonas son aptas y cuáles no. Hay un tema de proclividad y propensión que tiene que ver con la proximidad a su estación. Aquí tenemos un problema de planificación, que es que la planificación la hace el Estado, no puede hacer planificación territorial, pero toma decisiones de dónde coloca la subestación y, por tanto, está tomando decisiones territoriales. Claro, pero
pero es que el Constitucional dice que no puede hacer planes de ordenación del territorio. Yo defiendo, en mi modestia, en el Ministerio y donde se me quiere escuchar, que tendríamos que buscar una solución, que no podemos hacer la planificación de la red eléctrica sin hacer planificación territorial estatal. Porque no podemos hacer 17, eso lo aseguro, y el que quiera se lo explico, que lo conozco bien el tema. No se puede hacer planificación de la red eléctrica sumando 17 planificaciones, no se puede. Luego, eso tiene ese problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ante esa situación no hay planificación territorial, hay que ir a toda pastilla, se abre una vía y entonces, a través del mecanismo de expectativas de retribución muy interesantes y jugosas para los inversores, hemos atraído gran cantidad de capital a España para que financie la transición energética a renovables lo más rápido posible. Pero en realidad, como muy bien habéis señalado, hay muchos más proyectos, muchos más proyectos de los que se van a poder ejecutar. Hay un montón de gente haciendo proyectos que nunca se van a construir. Esto es como el billete de la lotería de Navidad. Muchísima gente, yo entre ellos, compro el billete de lotería de Navidad y sé que no me va a tocar. Pero como dice la publicidad, compro ilusión. Hay muchísimos desarrolladores que están asumiendo el coste del proyecto porque si les toca, ganan mucho dinero. Y si les toca, y si no les toca, pierden poco. Esto está generando todo un enorme caos, muchísima alarma, y yo os pediría que nadie se tome en serio los planos de extensión. Conozco muy bien la planificación de la red eléctrica y es imposible que se metan 150 gigavatios. Es imposible. Eso no tiene nada que ver. O sea, es un montón de gente que está haciendo proyectos a ver si cae. Vale, muchas gracias. Tenemos muy poquito tiempo, pero simplemente comentar. Hay algunos comentarios que han llegado hay uno que hace referencia a que tener en cuenta que las primeras plantas fotovoltaicas se instalaron hace más de 20 años y que la vida útil entre 25 o 30. El resumen es qué va a pasar después con todas esas plantas. ¿Existe algún plan de desmantelamiento y reutilización de ese material o valorando el impacto que causará la retirada del mismo y esos materiales que además tendrán un coste muy bajo porque ya son muy antiguos también? Entonces, eso es unas preguntas. Y otra tiene que ver también con el tema de las sinergias, que ya habíamos comentado, que se ha comentado a lo largo de todo el día. Y, en definitiva, y luego solamente un comentario antes de la respuesta, que simplemente se ha hecho un estudio en Portugal a través del Laboratorio Nacional de Energía y Geología, teniendo en cuenta la zonificación para áreas de despliegue de renovables para el 12% del territorio nacional. Que ese estudio está incompleto, no cuenta con una evaluación estratégica para completarlo y que el riesgo es que esos estudios se vayan a utilizar por los desarrolladores con el fin de tener más facilidades, en definitiva. Es un poco el resumen. Vale. ¿Que un plano en abierto pueda ser una locura? Sí, por favor. Gracias. Un plano en abierto, donde, lo he dicho, el impacto no lo tiene el proyecto, sino cómo haces el proyecto. Si tú el proyecto lo haces con movimiento de tierra, metes herbicidas, sacas el ganado, es otro proyecto totalmente distinto a hacer un proyecto sin movimiento de tierra, sin herbicidas, integrando la biodiversidad, gestionando el pastoreo, lo que no ocurre en el medio de fuera, ¿no? La pregunta, sí, el tema del desmantelamiento, lo tenía ahí puesto, la última fase es la del desmantelamiento, ya tenemos el primer caso de desmantelamiento de esas plantas, no ha llegado a 30 años, ha llegado a 20 y aducen un mal estado de las placas y se van a sustituir por otras, tener en cuenta que esa superficie que está ya ocupada por plantas, hay la proporción de hectáreas por 1 megavatio eran 10 hectáreas para generar 1 megavatio. Hoy ya se genera 1 hectárea por megavatio o 2, según sea la tecnología fija. De acuerdo con el dato que nos ha presentado el compañero Pedro de Agenex, en Extremadura hay 5,3 gigavatios puestos en servicio en este momento, que esos son 12.000 hectáreas de ocupación en este momento. Hay proyectos en tramitación, pero de ocupación son 12.000 hectáreas. La metodología que tienen que seguir para el desmantelamiento hay que presentar un plan de vigilancia ambiental de la fase de desmantelamiento, el promotor nos tiene que consultar, explicar qué va a hacer
qué va a hacer, si va a reciclar, no va a reciclar, y se tiene que aprobar. Y una vez que se apruebe, se pone en marcha el proceso y sería un desmantelamiento por un lado y modificación de proyecto por otro. No sé si habías dicho de lo de la sinergia. Y luego lo de las sinergia, sinergias, que vale. Lo que habíamos comentado el otro día. A ver, lo de y las eso, sinergias, que es verdad, hay un problema espaciotemporal, ¿vale? En una misma subestación puedes tener proyectos que se estén desarrollando hoy y hace 7 años o 5 años. Ahí el último proyecto tiene que tener en cuenta a los demás obligatoriamente, pero hemos tenido la suerte en el nudo de Sant Serván de que 16 plantas se han desarrollado, han tenido acceso y conexión simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces, se ha hecho una evaluación sinérgica impuesta por la Administración. Es decir, el primero fue el filtro previo. El 60% de los proyectos fueron rechazados en su ubicación original porque afectaban a las aves esteparias. El tendido eléctrico, los tendidos eléctricos de evacuación fueron rechazados por su diseño. Todas evacúan por la misma línea, una única línea, con un diseño de apoyo plano, todos los conductores a la misma vez. Lógicamente, como explicaba Teresa esta mañana, el hecho de que el diseño de la línea que tenga, y eso nos cuesta horrores meter a los ingenieros en vereda, ¿eh? O sea, a ellos les da igual que la línea tenga, sea 3 bolillos, 3 alturas y cable de tierra 4, o estén en un solo plano todo. Es decir, el riesgo de colisión es un 75% en automático, menor. Bueno, pues eso es, en cuanto nos descuidamos que no has leído bien el proyecto, zasca, oye, pero ¿cómo has puesto esto? Tal. Entonces, primer filtro, implantaciones. Segundo, evacuación. Todas las líneas son soterradas, excepto la única línea de los 16 proyectos. Tal. Y ahora, entre los 16 tienen que desarrollar un proyecto de investigación para saber cuál es el impacto ambiental real, porque la evaluación de impacto ambiental no deja de ser teórica, es decir, pues yo con la información que tengo, a ver qué es lo que puede ocurrir. Bueno, vamos a medirlo, vamos a medir cuánta erosión menos o más hay, cuántos polinizadores más o menos hay, y ahora estamos introduciendo una variante que es, y en función de cómo yo maneje el pasto, ¿qué me ocurre? Porque, a ver, tenemos un problema de sobrepastoreo generado por la PAC, que paga por número de cabezas, o pagaba por número de cabezas, ya no, pero el problema, la inercia sigue. Entonces tenemos un sobrepastoreo que incrementado sinérgicamente con el efecto de la sequía y del cambio climático, están haciendo un daño al suelo, a la vegetación, a la biodiversidad brutal. Entonces, el tema que hemos introducido es, vamos a sacar el ganado fuera en primavera. Solo puede haber ganado cuando haya pasto, y si no hay pasto, no hay ganado. O sea, un sistema dinámico. Entonces, esa lucha y ese esfuerzo nos queda a la sociedad para decir, vale, tenemos que generar energía renovable. Primero, que no estén donde no deben, sean los que sean los sitios. Y segundo, vamos a generar biodiversidad o que la mortalidad sea la mínima posible. La mortalidad contra paneles, contra líneas, se están analizando y en paneles no hemos sido capaces de encontrar mortalidad. En la bibliografía hay muchas cosas descritas, pero cada parque debe ser un mundo en función de lo que tenga, ¿no? Y luego, la evaluación se hizo conjuntamente de los 16 proyectos. La DIA contempla medidas para los 16 proyectos y digamos que es uno de los ejemplos que estamos poniendo, pero es muy difícil en otras comunidades autónomas que te viene una declaración del Ministerio, uno por un lado, otro por otro, con más capacidad de la que tiene la subestación y ahora quién entra, o sea, el caos es muy complicado. Pues vale, sé que vamos eso, pero para aprovechar un poquito estos minutos. Sí, ¿Alguna pregunta por aquí abajo había, no? Sí, tenemos un par de preguntas, que es lo que nos da tiempo, intentando ser breves también en las respuestas, por favor. No es una pregunta, es un comentario respecto al hecho de que comentabas, Juan. Lo de las medianas. Sí, las medianas me parece un comentario normal. Para eso, por eso hay que crear los criterios y establecerlos. Si en Extremadura no es compatible, no es compatible. No se pone otra cosa o no se pone nada, se busca otro sitio. Eso para nada, me parece genial. No, era lo que comentó Juan de que todas estas propuestas de desarrollo, que es como jugar a la lotería, ¿no? Para ellos, si les toca... A ver, me parece genial que la gente juegue a la lotería con su dinero. Lo que no me parece genial es que someta el territorio de la península ibérica a un juego de azar, que es lo que ellos están creando con esta actitud, y cuando las administraciones les permiten hacer esto. Porque, claro, están creando unas expectativas en lugares donde nunca habría expectativas de ese volumen económico que inhiben luego esos territorios de acoger proyectos de otro tipo, menores, mucho más compatibles, que probablemente consolidarían la población en el territorio, simplemente porque unos señores decidieron jugar a la lotería.
Entonces, eso es muy peligroso. No es porque no les afecta solo a su dinero, afecta a múltiples dimensiones. Y creo que eso es muy importante de llevarlo al contexto de planificación y de criterios que se establecen desde las distintas administraciones públicas. Hay que evitar que la ubicación de esos proyectos venga por azar, de ninguna manera. Para eso, bueno, me encantó la última presentación en cuanto a establecimiento de criterios objetivos atendiendo a distintos aspectos, también toda la dimensión legal, la falta de respuesta adecuada de una administración ante una pregunta que se formaliza en relación a un marco legal, me parece alucinante. Me parece alucinante, no es de recibo. Entonces, estas cosas es muy importante porque eso no es ir contra las renovables, es ir contra un estado de funcionamiento anómalo y además patológico que nos lleva a grandes conflictos y me parece elemento de reflexión profunda. Os agradezco a los tres porque han sido muy interesantes las tres aportaciones. Gracias. Muchas gracias por la... A ver, una única pregunta más y terminamos, nos tenemos que ir. Una segunda. En Extremadura hemos cambiado 2 subestaciones de ubicación por criterio ambiental y reto demográfico. Estaban en una ubicación que no era apropiada ambientalmente y desde el punto de vista de reto demográfico, y me explico muy rápidamente. Las carreteras en suelos muy productivos han generado economía. Hay zonas sin esas carreteras y con suelos mucho más pobres que no tienen otras expectativas de desarrollo económico y ahí sí que va a tener un desarrollo económico para ese municipio o para esos municipios que no tiene nada que ver con el impacto que podría provocar en las aves esteparias y a sectores económicos productivos en funcionamiento. Sí. Bueno, reconociendo que desde que hace 40 años empecé con esto del ecologismo, se han mejorado mucho las cosas. Eso lo reconozco. Así todo, mis discrepancias son profundas por los dos intervenientes y ya digo que reconozco que se está haciendo mucho. ¿Y por qué digo que son profundas? Pues pongo ejemplos concretos. O sea, los estudios de impacto ambiental son exhaustivos. O sea, yo lo he leído entero. O sea, he cogido estudios de impacto ambiental y los he leído. 1.500 páginas. 1.500 páginas. Entonces, si a mí alguien me dice que al lado de un parque natural, como es el Tajo Internacional, reducir el 10% del hábitat del águila imperial ibérica no es un impacto, no me lo creo. Y eso se deduce de ese estudio de impacto ambiental del último parque que están construyendo. No se ha estudiado cuál es el impacto en la pérdida de hábitat del águila imperial, cuando sí se ha estudiado se ha estudiado efectivamente la disminución del hábitat de interés comunitario, encinares, perfecto, y otras cosas, pero hay cosas que no se han estudiado. Y por eso digo, sobre todo para que lo tengáis en cuenta, que hay muchos detalles que se están escapando. Eso parece, Santos. Eso es lo que tú has leído en el estudio de impacto ambiental. Pero eso lo han evaluado 7 técnicos. El director del espacio, los técnicos asociados, los técnicos de evaluación de impacto ambiental. Nosotros utilizamos nuestra información, pero a veces el promotor trae estudios muy exhaustivos que nos complementa. Y te voy a poner un ejemplo que se entiende muy fácilmente. Con el mapa de capacidad de acogida de un parque eólico, un promotor nos ha consultado. Y, joder, pues estupendo, los 5 aeros caen en zona de alta capacidad de acogida. Enséñeme usted sus datos. Y nos enseña sus datos. Un dormidero de buitres leonados y negros en el centro. Se acabó el parque. Con su información. A veces es con la nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una información que es la base y nos complementa que los trabajos se hagan bien. En el caso de la cepa de Cedillo, no hay ningún águila imperial en la zona. Hay águila real. ¿De acuerdo? Águila real. ¿Cómo? Bueno, pero se puede equivocar. Ahora bien, vamos a entrar al detalle de qué impacto tiene una planta solar fotovoltaica sobre el hábitat del águila imperial. ¿Cuál? ¿Qué le hace? Lo que digo es que no se ha evaluado la disminución del impacto del hábitat de la única rapaz que cría en cantidad. ¿Has leído la DIA? Sí, he leído la DIA y lo he leído todo. Y hay, a mi parecer, errores graves, que tampoco es momento de verlos en detalle, pero a mi parecer, sobre todo porque estamos hablando de un parque natural
con un montón de especies interesantes, donde el hábitat de alimentación de las especies que crían en el parque no es el parque, sino es justo donde se han ocupado 1000 hectáreas. ¿Conoces La Regañada, la finca donde está? Conozco aquello hace 30 años, Ángel, conozco aquello hace 30 años. Cuéntanos el nivel de degradación. Sí. Lo poco que queda de Topillo de Cabrera, lo poco que queda es en el trocito de cuneta que los ganaderos no labran, porque todavía la carretera tiene un dominio público de 5 metros. Pues todavía meten el tractor, ¿vale?, que se lleva 4 y nos queda 1. En ese metro está el Topillo de Cabrera. Bueno, ahora el Topillo de Cabrera ya está dentro de la planta. Por ejemplo. Yo te pongo otro ejemplo. En ese estudio, es una finca que describe lo que Juan ha explicado a la perfección. Sobre pastoreo, seca, hábitats inexistentes, destrozados. Mira, ¿cómo puede decir que el propio estudio del promotor dice que hay 294 hectáreas de encinar y luego en la DIA, o sea, el promotor dice que es un estudio que son 294 hectáreas en estado favorable y en la DIA dice que están en estado decrépito? Hay otra cosa que tampoco entiendo. Mira, en el año 2020 la Junta, muy breve, ha hecho una capa entre todos los sectores implicados del hábitat 6310, la dehesa perennifolia de Quercus sp. Ha hecho y tal, con teledetección y cómo refleja la luz en la vegetación, ha calculado el estado de conservación. El estado de conservación de la dehesa se mide en que tenga regeneración, de que tenga algo de matorral que permita, matorral nodriza, que permita que haya un poquito de sombra para que las pocas bellotas que el ganado no se come puedan regenerarse. Y lo da, que La Regañada daba como que está en buen estado de conservación, cuando el estado de conservación es nefasto, es que no hay ni un solo renuevo. O sea, la presión ganadera se ha llevado en los renuevos de los últimos 50 años, igual que en el resto de Extremadura, Entonces, que yo saque ahora al ganado las vacas, esa densidad de vaca, ¿te preocupa por alguna especie? Si los conejos van a ser un problema dentro de poco. Es que se va a acabar metiendo el lince, no solo el águila, sino el lince. Y ya verá, en 5 o 6 años lo vemos, eso hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, no quiero quitar más tiempo al resto, pero la vida misma es una discrepancia. Si yo cuento las veces que has dicho tú, estoy investigando, ni en 3 vidas te da tiempo a desarrollar los proyectos que has comentado. Más de 100 veces en 13 minutos. La verdad que es un debate, eso sí, está encendido ahora, que es un debate, la verdad es que muy interesante, ha tocado ahora, hasta ahora, que ya nos tenemos que marchar, pero de todas maneras, en cualquier momento, si estáis por aquí, coincidid mañana. Hay un problema. La planificación territorial que yo hago, que es la que hace todo el mundo, nunca son menos de 5 años. Compatibilicémoslo con la emergencia climática. Seamos conscientes de las cosas. Claro, es que no ha usado el micro. Espera. Que está hablando quería dejar claro que la planificación territorial que hacemos, y no conozco otra, la que menos son 5 años. Por tanto, cuando discutamos, veamos qué hacemos con ese tema, porque eso es un hecho cierto. Ante la emergencia, que eso. La verdad es que es un tema súper interesante este de los criterios, de los efectos sinérgicos y tal, pero lo tenemos que dejar ahora aquí. De nuevo, daros las gracias no solamente a vosotros 3, sino a todas las personas que a lo largo del día han participado en las jornadas, no solamente como ponentes, también lógicamente tanto el público asistente presencial como online, también, hombre, al equipo técnico de sonido, iluminación, etcétera, y que bueno, que mañana esto no acaba, que mañana continúa y bueno, ahora tenemos que ir saliendo del Palacio de Congresos y bueno, los que vayan a realizar la visita guiada, iremos al Puente Romano y ya desde ahí empezaremos lo que es la visita realmente, ¿vale? Muchas gracias.